¿Estás grabando? Buenas tardes, somos el equipo 1 del proyecto transversal. Mi equipo está conformado por Oscar, Cruz, Camila, Hugo, Uciel, Arley, Natalie y Gamaliel. Y yo, Daniel. Para la materia de matemáticas, trazamos una elipse sobre un mapa de la República, en el cual tuvo una escala de 5 centímetros y cada 5 centímetros representaba un centímetro. Está formado por el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Gracias a esto tuvimos las siguientes medidas: a 9.23, a cuadrada 8.25, 2a 18.46, b 10.5, b cuadrada 110.25, 2b 21, c 5, c cuadrada 25 y 12 es. Para la elipse, para sus medidas, tomamos la ecuación horizontal de una elipse con su centro en el origen. Esta es x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada. Se sustituyó x cuadrada y a cuadrada. 110.25x entre 85.25 más 85.25y entre 110.25. X es igual a 2a, igual a 18.46. 2b es igual a 21, 2c es igual a 10. Reciprocidad es igual a c sobre a, es igual a 25 sobre 85.25, que es igual a 0.29. Su lado recto es igual a 2b cuadrada sobre a. Su lado recto es igual a 110.25 por 2 entre 9.23, que da una igualdad a 23.889. Para la materia de historia dividimos las 4 etapas de la Libre Independencia en los 4 cuadrantes que lleva un plano cartesiano. En el primer cuadrante se puso el inicio de la guerra, de 1810 a 1811, encabezado por Miguel Hidalgo Costilla, conocido como Víctor de Dolores, el 16 de septiembre de 1810. Debido a que no encontraron con la organización militar de la autoridad realista, le bastó poco para acabar con el intento revolucionario, fusilado a sus dirigentes y entre ellos a Hidalgo. Este intento de independencia consistió en una revuelta desorganizada ante la corona española, debido a que estos no contaban con la misma, que contaban ante muchas injusticias que vivían los indígenas y campesinos, abogados de desigualdad social y de independencia. El segundo cuadrante fue usado para la segunda etapa de organización, 1811 a 1815, desde que Ignacio López de Rayón fue nombrado jefe del ejército insurgente hasta el fusilamiento de José María Morelos y Pavón. Morelos y Pavón fue uno de los principales personajes de esta etapa y sus pensamientos se reflejaron en el documento Los Sentimientos de la Nación. En el tercer cuadro tenemos la resistencia de 1815 a 1820, caracterizada por sus principales promotores, Francisco Paquet Mina, la nueva corriente liberal que se extendía en Europa y al fin de la independencia mexicana, y el criollo Vicente Guerrero. Vicente Guerrero y Javier Mina Guerrero abogaban por igualdad y la justicia social. Buscaban ingresar a todos los sectores de la sociedad de la construcción de una nación independiente. Guadalupe Victoria fue considerado el primer presidente de México. Buscaba consolar la estabilidad y la unidad moral. El cuarto cuadrante es la etapa de la consumación, que es en 1821. La etapa es la última de la guerra de independencia y se da entre febrero del año 1821 con la firma del Plan de Iguala y el 28 de septiembre con el acta
En la materia de biología que está fuera de la elipse, explicamos las etapas del ciclo celular. Empezamos desde la G0, que aparte del reposo de la célula. Sí. En la fase G1 es el crecimiento celular de especialización de funciones, en la cual la célula crece y recibe señales internas o externas que le permiten decidir si se divide o no. Durante la fase S se lleva a cabo la síntesis del ADN mediante un método llamado replicación celular. El ADN se replica para llevar a cabo la creación de células hijas para que éstas conserven una parte de la misma y estén en correcto funcionamiento. También se lleva a cabo la síntesis de proteínas. La fase G2 es la segunda etapa de crecimiento de la célula. En ella se sintetizan las proteínas necesarias y se prepara la división. La fase M se caracteriza por ser la fase de la división del genoma duplicado en la fase S, acompañado de la división del citoplasma entre las células hijas. Dependiendo del tipo de célula, esta puede ser mitosis en células somáticas o meiosis en células terminales. En la fase M empieza la mitosis, que la primera fase de la mitosis es la interfase. La célula pasa la mayor parte del tiempo en esta etapa, aumenta de tamaño, duplica su material genético, se prepara para la fase de división. Anafase. Separación de las cromátidas hermanas de cada cromosoma que son llevadas a los extremos de cada célula debido al acortamiento de los microtúbulos de uso. En la telofase se lleva a cabo la formación de la membrana nuclear, los cromosomas se descondensan, se descompone el uso mitótico y se lleva a cabo la citonesis. Esto quiere decir que el citoplasma se divide en dos para formar dos nuevas células hijas. La telofase. Los cromosomas se alinean en medio de la célula formando la placa metafísica o eucariotal. Los centrosomas ahora se encuentran en los extremos de la célula. Buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Corona González. A mí me tocó hablar de la elipse con el proyecto relacionado con literatura. Había una vez en la antigua Grecia un matemático curioso llamado Apolonio de Pérgamo. En sus estudios, Apolonio se encontró con una figura intrigante llamada la elipse. Fascinado por su forma única, decidió explorar sus propiedades matemáticas y dio origen a una nueva era de la comprensión geométrica. Apolonio, con su sabiduría, descubrió que la elipse podía definirse como un lugar geométrico de puntos cuya suma distancia a dos puntos fijos, llamados focos, eran constantes. Estas propiedades peculiares hizo que la elipse se destacara entre las demás figuras. Con el tiempo, la elipse dejó su marca en la astronomía grecia con Johannes Kepler al observar el movimiento celestial. Kepler reveló que los planetas seguían su trayectoria elíptica alrededor del Sol. La elipse se convirtió en la huella cósmica que guía a los mundos en su danza celestial. En el siglo XVII, René destacó que llevaron la elipse a nuevas alturas al desarrollar la geometría analítica. Dividieron la elipse en partes clave, los focos, los puntos fijos, los vértices, los extremos de eje mayor y el centro, que se convirtieron en pilares para describir y entender su estructura. Con el advenimiento del cálculo, la elipse reveló más secretos. Matemáticos como Isaac Newton utilizaron técnicas novedosas para estudiar funciones elípticas, desentrañaron misterios adicionales a esta figura matemática. A medida que la ciencia avanza, la elipse se encontró en su camino en ingeniería y en la física. El diseño de órbitas, satélites, ingenieros empleados por las propiedades únicas de la elipse para optimizar trayectorias especiales. En la óptica, las lentes elípticas se convirtieron en herramientas esenciales para enfoques preciosos.
En el presente, la elipse sigue siendo una figura matemática venerada como aplicación que se extiende desde exploración del espacio hasta tecnologías modernas. A través del siglo, la historia, la elipse ha sido una narrativa y descubrimiento en exploración y aplicación práctica, tejiendo su legado en la rica tela del conocimiento matemático.